Y saben, nosotros podemos estar colocados como seres humanos en distintas circunstancias, ¿no es cierto? Como quien dice coloquialmente, a veces hay días buenos y a veces hay días malos, ¿no es cierto? Pero en esos días malos son los que minan nuestros corazones, son donde nos bajan, son los que nos ponen a prueba. Y esto pasa con todas las personas, incluyendo con los creyentes. Pero el problema, hermanos, que a veces rodea nuestra vida es tan grande que no sabemos dónde ir. Es tan grande que no sabemos para dónde caminar. La pregunta que te quiero hacer, hermano, es, ¿tú dónde vas cuando tienes problemas? ¿A dónde vas? Espero que tu respuesta sea con Dios, porque esa es una batalla muy grande que todo el cristiano enfrenta en su vida. ¿Con quién voy si yo tengo un problema muy grande? ¿Con quién voy si mis circunstancias de vida están hasta arriba que me siento que me estoy ahogando? Bueno, de eso habla el Salmo que vamos a estudiar el día de hoy, al Salmo 11. Así que acompáñame al Salmo 11, por favor, para leer este hermoso salmo. Salmo 11. Vamos a leerlo todo. El Salmo 11 dice así: al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Este salmo, hermanos, como lo dice su título, empezando al músico principal, Salmo de David, como lo dice el título, este salmo es escrito por David. Y este salmo, hermanos, está catalogado como un salmo de confianza, ¿ok? Este es un salmo de confianza. A ciencia cierta, hermanos, no se sabe en qué periodo de la vida de David lo escribió, pero muchos comentaristas suponen que David lo escribió cuando estaba en la corte del rey Saúl, cuando David trabajaba para el rey Saúl. Y si ustedes han leído el libro de Primera de Samuel, hermanos, ahí nos narra la historia de cómo el rey Saúl quería matar a David, ¿no es cierto? Y David lo sabía. David sabía que el rey quería matarlo, pero aún así David se quedó mucho tiempo ahí con él, en la corte de Saúl. Y aquí es, bajo estas circunstancias, donde David empieza a escribir este salmo, el salmo número 11. Y si notas, hermanos, por la manera en que está escrito este salmo, David parece ser que está acompañado de una persona, ¿no es cierto? Y esa persona lo está aconsejando a que huya, a que se vaya. Entonces, este es el panorama donde nos estamos encontrando en este salmo. David siendo perseguido, David teniendo muchas tribulaciones y una persona dándole un mal consejo. El propósito de este salmo, hermanos, es ayudarnos a confiar en Dios en los días de tribulación.
ya que las tribulaciones, hermanos, en nuestras vidas van a ser muchas, van a ser grandes, van a ser dolorosas, pero tú puedes pasar por ese valle de sombras confiando en el Dios Todopoderoso. Así que analicemos versículo 1, vean lo que dice. Empieza David diciendo el versículo 1, en Jehová he confiado, en Jehová he confiado. ¿Cuántos de ustedes pueden decir estas mismas palabras? ¿Quién puede decir, en Jehová he confiado? Él es mi esperanza, Él es mi fortaleza, Él es mi fe. ¿Quién puede decir estas palabras? Bueno, a lo mejor tú las puedes decir si es que tus circunstancias de vida no son de tribulación, no son de angustia. A lo mejor tú las puedes decir si hoy en día tú estás viviendo una vida, por decirlo de alguna manera, del color de rosas. Pero ¿sabes, hermano? David está diciendo esto no en una calma, no en una paz, sino que él lo está diciendo en días de tribulación, cuando su vida peligraba, cuando sus circunstancias eran malas. David, antes de narrar su tentación para desconfiar a Dios, él simplemente dice una cosa muy importante. Él simplemente dice, en Jehová he confiado. No importa lo que pase, no importa lo que esté pasando, no importan las circunstancias que me rodean, yo en primer lugar y en único lugar, en Jehová he confiado. ¿Quién puede decir eso en las tribulaciones? Esto es para meditar, hermanos. Esto es para analizar y decir, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi corazón? En los días de tribulación. David lo tenía claro. Y David decía, en Jehová está mi fe. Y continúa diciendo el versículo 1, vean, versículo 1, en Jehová he confiado. Y hace una pregunta, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Esta frase, hermanos, describe momentos de desesperación y de angustia. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo me dices que en esta tribulación tan grande que tengo, yo escape al monte cual ave? Son momentos desesperados, ¿no es cierto? Son momentos de angustia, porque ciertamente David la estaba pasando mal, y era tan grande el problema de David, que le dicen, David, tú no tienes esperanza. David, tú estás en el hoyo, tú ya estás perdido. ¿Por qué no huyes como las aves que se van a las montañas a resguardarse? ¿Por qué no lo haces, David? ¿Y sabes algo, hermanos? Con esta frase hay muchas implicaciones. Y una de esas implicaciones, hermanos, sería, si tienes problemas en tu vida, si la estás pasando mal, si las circunstancias de tu vida te rodean, ¿por qué no resuelves tus problemas con tus recursos? ¿Por qué no pecas en contra de Dios para ya no tener ese problema? Esa sería una implicación de esta frase. Porque a David, hermano, se le está ofreciendo que escape de la tribulación, ¿no es cierto? Se le está ofreciendo que escape del problema, por medio de una forma en donde se olvide de su Dios. Eso es lo que le están proponiendo a David. Y David, si es necesario que peques para quitarte esa angustia, hazlo. Huye al monte cual ave. Y vean por qué estas personas incitaban a David a huir. Vean por qué estas personas incitaban a David a que se olvidara de su Dios. Vean versículo 2. Versículo 2. Porque he aquí los malos que tienden el arco. La palabra malos, hermanos, se puede traducir como impíos, perversos. Estos perversos, estos impíos están preparando el ataque, ¿no es cierto? Ellos están listos para atacar. Dice ahí que tienden su arco.
Aquí estamos viendo, hermanos, por supuesto, un lenguaje metafórico de la guerra para decirnos cuál es la condición del cristiano. Y la condición del cristiano es que las personas malas, los impíos, están lastimando a los hijos de Dios. Los malos, los impíos, están persiguiendo a los hijos de Dios. Por eso ellos tienden el arco, y vean, continúa diciendo el versículo 2, porque los malos tienden el arco y después dice, disponen o afirman sus saetas, sus flechas. Ellos afirman sus flechas, o sea, ya están a punto de disparar y vean, sobre la cuerda, o sea, están las flechas sobre la cuerda para disparar en contra de los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Estas flechas, hermanos, pueden ser las calumnias que los impíos hacen en contra de los hijos de Dios. Pero nota que no solamente hay ataques directos en contra del cristiano, en contra de la fe. Vean, continúa diciendo el texto, versículo 2, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, escucha, para asetear, o sea, para disparar, para flechar, ¿en qué? En oculto a los rectos de corazón. O sea, los malos, los impíos, no te van a confrontar cara a cara. No, no será una batalla justa. Ellos van a ejecutar sus artimañas ¿en qué? En lo oculto. David, en el contexto que estamos leyendo, pasaba esto. Sus enemigos lo atacaban. Sus enemigos ya estaban preparados para el ataque. Y era tan grande el ataque que ellos estaban maquinando atacarlo en lo oculto, en la oscuridad, donde nadie ve. Para dar un ejemplo de esto, hermanos, y tener la idea más clara. Imagínate que tú tienes un problema legal y tú te consigues un abogado y ese abogado te dice, para poder ganar el caso, tienes que mentir en esto y en esto. ¿El cristiano qué tiene que hacer? ¿Sí vamos a mentir? No. El cristiano verdadero diría, yo no puedo mentir. Vamos a decir la verdad y lo que resulte. ¿No es cierto? Eso es lo que diría un cristiano verdadero. Pero ¿qué pasa con las otras personas? ¿Qué pasa con tu enemigo? Él miente en contra de ti. Él te difama. Él no tiene escrúpulos y se hace la víctima y te complica la vida, ¿no es cierto? Bajo estas circunstancias, en un problema muy grande, porque él está mintiendo, él está hablando mal de ti, y tú tienes el problema hasta arriba, en estas circunstancias, ¿qué pasa en la mente del cristiano? ¿Qué pasa en tu mente bajo estas circunstancias tan grandes, tan malas, tan perversas que te están ocurriendo? ¿Qué pasa en tu mente? Huye, huye al monte cual ave. En otras palabras, peca si es necesario para salvarte de ese problema que tienes. Y eso mella en la mente del cristiano, ¿no es cierto? Tu mente empieza a tentarte, tu pecaminosidad sale a la luz. Si él mintió en contra de mí, te dice tu mente, tú haz lo mismo. Miente en contra de él. Huye cual ave y peca en contra de tu Dios. Evita el problema. Y estás tentado a pecar. A pecar. ¿No es cierto? Muchas veces nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, aplicamos el ojo por ojo, ¿no es cierto? Si él me hizo, pues yo le hago y doble. Y pecas en contra de Dios. ¿Ves que el problema está tan grande? Que dices, yo voy a huir cual ave y voy a pecar en contra de Dios. Hermanos, esto mismo estaba pasando en la mente de David. Pero David estaba consciente de algo. David decía, yo no puedo pecar en contra de Dios. Yo no puedo. Pero sus enemigos no tenían problemas
para pecar en contra de Dios. Y los enemigos van a hacer todo lo que esté en sus manos para destruirnos, ¿no es cierto? David sufre porque hay personas que intentan hacerlo caer. Hay personas que intentan hacerlo pecar en contra de su Dios. Y nota cómo la presión es tan grande que quizá David puede pecar para salir del problema. Y si han leído el libro de Samuel, hermanos, en el contexto en el cual se piensa que este salmo fue escrito, Saúl lo quiso matar varias veces. Pero hubo una noche en cual David podía matarlo y podía pecar en contra de Dios. Y él decía, esta es la oportunidad para huir al monte cual ave y escaparme de mi problema. Y él podía pecar en contra de Dios, ¿no es cierto? Para salir de ese problema. Ahora, ¿tú vives algo así, hermano? ¿Tú estás el día de hoy siendo tentado para escapar de tu problema a costas de tu santidad? Tú estás viviendo algo que dices, caramba, esto me está inundando y veo que la solución es pecar en contra de Dios. ¿Tú lo estás haciendo? Reflexión, hermanos, porque nuestro pecado llega sutilmente y a veces decimos, no pasa nada, esto es lo correcto. Pero ¿qué dicen las Escrituras? El corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay que meditar en nuestros corazones, hermanos, para ver si estamos tomando una buena decisión o no. ¿Sabes? Estos malos, estos impíos, ellos atacan a un grupo específico. Nota a quién atacan ellos. Al final del versículo 2, ¿qué dice al final del versículo 2? Vean, al final, para asetear en oculto ¿a quiénes? A los rectos de corazón. Los malos únicamente atacan a los rectos de corazón. O sea, ellos atacan a los santos hijos de Dios. Pero solamente ellos, solamente los rectos de corazón, delante de las adversidades podrán decir lo que dice el versículo 1. En Jehová he confiado. Solo ellos, solo los rectos de corazón, solo los que viven en santidad podrán decir delante de las pruebas, en Jehová he confiado. ¿Es fácil confiar en el Señor? No es fácil confiar en el Señor. Y mucho menos en las situaciones malas. Cuando tú tienes el arco, hermanos, y las flechas, o sea, cuando tú estás dominando la situación, ahí sí confías en el Señor. Es lógico, es natural, es ser humano, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando las flechas te están apuntando a ti? ¿Qué pasa cuando los problemas te están apuntando a ti? ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer te empieza a calumniar, a decir cosas en contra de ti? ¿Qué pasa en esas circunstancias? Tienes dos opciones, hermano. O escapas cual ave, o pecas para quitarte esas flechas, para quitarte esos problemas. O dos, confías en Dios y en su protección. Tienes dos opciones nada más delante de las adversidades. Espero, hermanos, que tu opción sea siempre confiar en el Señor. Porque vean lo que dice Jeremías 17:7. Acompáñame a Jeremías 17:7. Vean lo que dice Jeremías 17:7. El profeta Jeremías 17, versículo 7. Escucha. Dice así Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. Y vean la bendición, versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas,
que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermano, hermana, si tú pones tu fe, si tú pones tu esperanza, si tú pones tu confianza en Dios, en esos momentos de oscuridad, Dios mismo hará que vivas disfrutando de una paz, de una tranquilidad, de una serenidad mental. Porque, hermanos, si tú confías en Jehová, dice el texto que tú serás como un árbol plantado, que ese árbol plantado no teme a la venida del calor, de las pruebas, de los males, porque sus raíces están echadas firmes en el agua. Hermano, si confías en Jehová, tú no vas a temer a las malas circunstancias, porque tu fe está plantada en el Dios soberano, en el Dios todopoderoso. Solo confía en el Señor, hermanos, porque esa es la realidad. Dios es soberano y Dios tiene todo bajo su control. Vea lo que dice Proverbios 3:5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Vean lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Se dan cuenta? Fíate en Jehová. No en tu prudencia, no en tu consejo, no en tus ideas carnales, pecadoras, sino en Jehová. Hermano, esto sabía David perfectamente. Por eso David con toda su fe pudo pronunciar, en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Porque él sabía, hermanos, que si se fiaba de Jehová, él iba a ser bendito y sería como este árbol plantado junto a las aguas. Ahí está la bendición de Dios cuando tú confías en Él. Tus problemas no se van, hermanos, ciertamente no se van, pero tu fe, tu paz, tu mente, tu corazón, lo más profundo de ti, va a ser agarrado por Dios y Dios va a hacer que este problema sea más fácil. Porque tú has confiado en Jehová. Ahora, regresando al Salmo 11, versículo 3, Salmo 11, nuestro texto, Salmo 11, versículo 3, nota otra metáfora que encontramos en este Salmo, Salmo 11, versículo 3, dice así, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Imagínate, hermanos, un muro protegiendo la ciudad de Coajimalpa. Pero llegan los malos y rompen los fundamentos de ese muro. Y una vez que rompen los fundamentos de ese muro, ¿qué resistencia va a tener el muro? Ninguna, ¿no es cierto? Ese muro se va a caer. Si rompen los cimientos de esta casa, hermanos, de este lugar, esta casa se va a caer, ¿no es cierto? Esta construcción se va a caer porque no hay protección. Si los fundamentos caen, no hay quien te ayude. No hay quien te ayude. Nota que la palabra fundamentos, hermano, se puede traducir como ley y orden. El fundamento aquí es la ley y el orden. Y asimismo, hermanos, pasa con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la ley suprema, la que pone el orden a toda esta humanidad. Y es el más grande fundamento, ¿no es cierto? Si la ley de Dios es quitada, ¿qué hará el justo? ¿Qué hará el justo, hermanos? Piensa, esto es algo grave, ¿no es cierto? Porque, hermanos, esto mismo estamos viviendo en nuestra sociedad.
Cuando la justicia, cuando la ley es quitada, la moralidad que hay en nosotros se apaga, ¿no es cierto? ¿Qué pasará cuando se quita esa ley, esa moralidad en tu vida? Pues pasa que tenemos hombres y mujeres malos. Hay más robos, hay más asesinatos, hay más secuestros, hay más violencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el fundamento es quitado. Y si el fundamento es quitado, ¿qué harán los justos? Nota el ataque intenso a David. Sus circunstancias de vida lo están empujando a caer. Sí o sí, David va a caer. David va a caer porque los malos están deseando su mal. Y todos lo están empujando a pecar, a pecar, a pecar. ¿Tú estás en una circunstancia parecida, hermano? ¿Cómo estás en tu matrimonio? ¿Cómo estás en tu vida diaria? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo estás en tu escuela? ¿Estás en circunstancias donde la tentación es muy grande que dices, tengo que huir al monte cual ave? ¿Tengo que pecar para poder escapar de este tormento? ¿Tengo que olvidarme de los fundamentos porque esta prueba es muy grande? ¿Estás en esa circunstancia? Bueno, hermano, si tú no tienes problemas personales, ¿qué crees? Tú sí tienes una prueba como iglesia. Tienes una prueba como iglesia. Porque, hermanos, este salmo refleja el gemir de todas las generaciones del pueblo de Dios, incluyéndonos a nosotros. Porque, hermanos, la sociedad, el mundo te dice, tienes que aceptar la homosexualidad, tienes que apoyar el movimiento LGTB+, o tienes que aceptar el aborto, porque si no lo haces, te voy a llevar a la cárcel. Hermanos, esto lo vamos a vivir y es una realidad de nuestras vidas que ya está pasando estas cosas. Los malos nos están apuntando con sus arcos. Las flechas ya están preparadas porque no estamos lejos de esta realidad. Nuestros vecinos de Estados Unidos, hay pastores que han sufrido esta persecución. Ellos, por predicar en contra de la homosexualidad, han sido arrestados. Y ya no tarda por llegar acá. Y ya no tarda para llegar por nosotros. Los malos están apuntando, hermanos. Ellos quieren derribar nuestros fundamentos. Estamos expuestos a las tentaciones de este mundo, ¿no es cierto? Hoy y mañana, y sea cuando sea, hermanos, el pecado va a estar cerca aquí de nosotros, tratando de derribar nuestros fundamentos, tratando de derribar el conocimiento que has adquirido de la palabra de Dios, tratando de derribar tu fe. Pero ¿tú qué tienes que hacer? Recuerda el versículo 1 siempre. En Jehová he confiado. En Jehová he confiado. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es, ¿cómo el salmista puede decir estas palabras si sus circunstancias de vida son muy malas? Si sus problemas lo están inundando, si su vida está en ataque constante. ¿Cómo el salmista puede decir estas palabras? Recuerda algo importante. La estabilidad del cristiano, hermano, no depende de sus circunstancias. Depende únicamente de Cristo, de tu fe en Cristo. De ahí, hermanos, depende la estabilidad del cristiano. Si los fundamentos de este mundo se han roto, tú no puedes huir cual ave, hermanos. Tú tienes que confiar en Cristo. Tú tienes que estar firme en esos fundamentos que te da la palabra de Dios. Porque nota, vean lo que dice el versículo 4. Salmo 11, versículo 4. Vean lo que dice. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene el cielo su trono. Nota,
Aquí está la fe de David. La fe de David está en Jehová. En Jehová que está en su santo templo y en Jehová que está en los cielos. Aquí está la fe de David. Él no huye, hermanos, en tiempos de tribulación. ¿Por qué? Porque David está consciente de que Dios reina sobre todas las cosas. Por eso él no huye en las tribulaciones. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué David no peca? ¿Por qué David no sale por el camino fácil para olvidarse de esa preocupación? Por esto. Porque Jehová reina. Porque Jehová está sobre todas las cosas. Es muy sencillo, hermanos. David pensaba y decía, si Jehová reina sobre todas las cosas, entonces Él me ha puesto esta tribulación. Y si Él me ha puesto en la tribulación, quiere decir que Él es soberano y que Él sabe que con esta tribulación yo voy a ser mejor para Él. Por eso no voy a huir. Por eso no voy a pecar. ¿Sabes algo, hermanos? El lugar más seguro para el cristiano, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el lugar más seguro para ti? Es el centro de la voluntad de Dios. Ahí es el lugar más seguro para ti. Romanos 8:28. Vean lo que dice Romanos 8:28. Un versículo que seguramente ustedes se lo saben hasta de memoria. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota, todas las cosas les ayudan a bien. David sabía esto. David sabía que si él confiaba en Dios, entonces ese era el lugar más seguro para él, porque todas las cosas le iban a ayudar a bien. Hay que aceptar la voluntad de Dios, hermanos, para que eso sea el centro de nuestras vidas. Y una vez que eso sea el centro de nuestras vidas, nosotros vamos a poder decir, en Jehová he confiado. Pero ¿sabes por dónde comienza esto, hermanos? ¿Sabes por dónde comienza tu confianza en Dios? ¿Sabes por dónde comienza, hermanos, en que tú veas la voluntad de Dios como el centro de tu vida? ¿Sabes por dónde comienza? Comienza por la cruz de Cristo. Vean lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vean lo que dice. Aquí empieza todo, hermanos. Absolutamente todo para aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vean lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Escucha, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, ya no me quejo yo, ya no lloro yo, ya no me preocupo yo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, este pasaje implica que tienes que morir a ti mismo, ¿no es cierto? Para que la voluntad del Señor esté en ti. Así de sencillo. Porque si tú mueres a ti mismo y la voluntad de Dios está sobre tu vida, entonces tú no vas a huir cual ave en los problemas. Tú no vas a pecar en contra de Dios en los problemas. Y por esta razón, hermanos, no todas las personas son cristianas verdaderas. No todos son cristianos verdaderos por esta razón. Porque no todos quieren morir a sí mismos.
No todos quieren dejar sus pecados. No todos quieren aceptar la voluntad de Dios. Porque, hermanos, a veces la voluntad de Dios trae dolor, trae angustia, trae sufrimiento. Digo, ser crucificado con Cristo no es nada bueno para nuestra carne. Trae dolor. Pero, hermanos, si nosotros nos dejamos llevar por nuestros pecados, si nosotros dejamos que nuestros fundamentos sean destruidos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Salir corriendo? No es la opción. No es la opción. ¿Pecar en contra de Dios? No es la opción. No. Nota, regresando al Salmo 11, versículo 4, nota al final del versículo 4 lo que dice el salmista. Salmo 11, versículo 4 al final. Vean lo que dice el salmista. Al final del versículo 4 dice, sus ojos ven, los ojos de Dios. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Tú en medio de los problemas, tu opción no es pecar en contra de Dios. Por esta razón. Porque Dios ve absolutamente todo. Y a Él nada se le escapa. Él conoce todo lo que los hombres dicen y hacen. Aun cuando aparentan ellos otra cosa, Dios conoce la verdad de sus corazones. Por eso la opción no es pecar. Porque si tú dices, yo voy a pecar para salir de este problema y lo voy a hacer en oculto como los impíos, como los malos lo hacen, de nada te sirve. Porque sus ojos ven, porque sus párpados examinan a los hijos de los hombres, a todo mundo. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Él ve todas las cosas. David entendía esto. Y aquí, hermanos, por esta razón, decía David, yo tengo paz. Y yo puedo decir, en Jehová he confiado. Porque yo sé que Dios ve los caminos de todos, incluyendo de los malos. Y yo sé que Dios algún día va a traer juicio en contra de estos malos. Y entonces tenemos a un David teniendo la mente del Dios soberano, teniendo en mente al Dios justo, y David diciendo, yo no me voy a vengar por mi propia mano, yo mejor voy a esperar la mano de Jehová, porque yo en Jehová he confiado. Sí, es verdad, este mal que me está rodeando está a punto de matarme. Sí, es verdad, este mal es tan grande que estoy tentado a pecar en contra de Dios para evitar este mal. Pero yo sé que Él es un Dios soberano. Y yo sé que Él algún día va a traer justo juicio contra esa persona que me hace el mal. Por eso yo en Jehová he confiado. Hermanos, a veces nosotros vamos a ser tentados a huir al monte cual ave. Y muchas de las veces esa tentación va a caer sobre nosotros en los días malos. La tentación va a ser peca en contra de Dios para escapar de tu problema. Si tú aceptas todas esas ideologías pecaminosas que este mundo hoy en día está aprobando, o si tú aceptas el pecar en una de tus circunstancias de vida, si tú aceptas someterte a estas mentiras del mundo, el Señor lo va a ver y el Señor lo va a juzgar. Pero también tenemos otra opción, hermanos. Tenemos la opción de estar firmes en el Señor, ¿no es cierto? Y vamos a recibir las consecuencias de estar en el Señor. ¿Sí? A lo mejor van a ser consecuencias dolorosas, pero vamos a ser consolados con esta verdad que está aquí. Vean lo que dice el versículo 5. Salmo 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo
y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Nota. Aquí podemos ser consolados. Ciertamente Jehová prueba al justo. Ciertamente las circunstancias de nuestras vidas van a llegar y vamos a ser tentados para huir al monte, para pecar en contra de Dios. Pero nuestra esperanza debe de estar aquí. Que un día nuestro Dios va a aborrecer la maldad de los hombres. Porque nota, hermanos, ¿qué va a pasar con las personas que hacen el mal? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con los impíos? ¿Qué va a pasar con los pecadores? Ellos algún día sufrirán la ira de Dios. Vean versículo 6, lo que dice. Sobre los malos, o sea, sobre los impíos, sobre los pecadores, hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Hermanos, Dios está en su trono y Él no ignora lo que pasa en el mundo. Él no ignora lo que pasa en el corazón de las personas. Él ve con tal precisión cada cosa que está ocurriendo. Él ve hasta el más mínimo detalle del corazón de todos los seres humanos que nos encontramos el día de hoy. Y cuando Él ve al malo, como Él lo aborrece, como Él aborrece la maldad, entonces, ¿qué va a hacer? Hará llover calamidades. Estas calamidades, hermanos, Dios las puede mandar en el momento o las puede mandar después. Pero de que las va a mandar, las va a mandar. Estas palabras son muy claras, ¿no es cierto? Esto va a pasar sí o sí. Y hermanos, realmente esto pasó en la antigüedad. ¿Recuerdan la ciudad de Sodoma y Gomorra? Dios la condenó tarde o temprano, ¿no es cierto? Por su pecado. Ellos bien felices en su pecado, nada pasaba y de repente Dios la condenó. Vean lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra de Dios, hablando de Sodoma y Gomorra, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Escucha, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Nota que Dios condenó a Sodoma y a Gomorra por su pecado, pero esa condenación sirvió también para algo. Dice Pedro, para dar ejemplo a los impíos. Que Él va a hacer llover fuego, sí o sí. Tú puedes decir, es que nada me va a pasar si yo sigo con mis deseos pecaminosos. Nada me va a pasar si yo huyo cual ave al monte para pecar en contra de Dios. Es más, yo ya lo hice y veme aquí. Aquí sigo. No te confíes. No te confíes. Porque Dios no está ignorando la maldad de los hombres. Él está viendo todas las cosas. Y vean, continúa diciendo ahí, versículo 7. Ahí en Pedro, versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y escucha, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Hermano, este es nuestro consuelo para cada uno de nosotros, para cada creyente. Dios sabe librar la tentación de los piadosos. Pero vean también lo que hace Dios. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Versículo 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Sin duda alguna, hermano, Dios juzgará algún día. Y esa era la fe de David.
Esta era la fe de David. Él decía, Señor, yo sé que tú no ignoras. Yo sé que tú traerás el justo castigo a cada uno. Por eso yo no peco en contra de ti. Por eso yo no voy al monte cual ave. Por eso yo en medio de las circunstancias malas no voy a pecar. Porque hermanos, esa es una realidad, ¿no es cierto? Nosotros estamos tentados aún más a pecar cuando las circunstancias de nuestras vidas son malas. Cuando tu vida es buena, es fácil, hay alegría en tu corazón y todas las cosas vas bien y levantas las manos a Dios y cantas y oras. Pero ¿qué pasa en las circunstancias malas? ¿Qué pasa cuando los enemigos te están atacando? ¿Qué pasa cuando los enemigos tienen la flecha apuntándote? La tentación mina nuestra mente y te dice, huye cual ave al monte, ¿no es cierto? Peca en contra de Dios. Sal de este problema. Es necesario. Pero el cristiano verdadero, el que conoce a su Dios, dice, yo no voy a pecar. Porque yo sé que Dios castiga al pecador. Y mejor yo, ¿qué voy a hacer? Voy a confiar en Jehová. Porque ciertamente, hermanos, cuando sufres injusticias por no pecar, cuando otros traen aflicción y angustia a tu vida, siempre recuerda estas palabras, hermano. Siempre recuerda que el Señor está sentado en el trono y Él ve las acciones de todos los impíos y que Él va a hacer llover su ira sobre esos impíos. ¿Tú sabes por qué Dios va a castigar a los impíos? ¿Sabes por qué Dios los va a castigar? Vean lo que dice el Salmo 11, versículo 7. Regresando al Salmo que estamos estudiando. Salmo 11, versículo 7. Aquí está por qué Dios va a castigar a los impíos. Vean, Salmo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Ahí está. Simplemente por esto. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Por eso Él va a castigar a los malos, a los impíos. ¿Tú eres un hombre justo? ¿Una mujer justa? ¿Recta de corazón? Analiza y piensa, hermanos, en dónde estás parado. Porque Jehová es justo y Él ama la justicia y por eso Él va a castigar. Por eso Él va a mandar las calamidades. Por eso Él derramará de su ira. Vean lo que dice el profeta Nahum. El profeta Nahum, capítulo 1, versículo 2. El profeta Nahum, capítulo 1, versículo 2. Vean lo que dice. Nahum, capítulo 1, versículo 2. Dice así, el profeta Nahum. Nahum, capítulo 1, versículo 2, dice, escucha, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Versículo 3 nota, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Pero estas palabras destruyen todo. Y no tendrá por inocente al culpable. Es que Jehová es paciente y un día me va a perdonar. ¿Sí? Dios es paciente, es tardo para la ira, pero toma en cuenta que Él ama la justicia. Y como Él ama la justicia, no va a tener al culpable por inocente. No lo va a hacer. Porque Dios, hermanos, no puede ignorar la maldad del hombre, porque Él es justo y aparte Él es 3 veces santo, ¿no es cierto? Pero ¿qué crees, hermanos? Hay una esperanza muy grande para nosotros. En el versículo 7, regresando al Salmo 11, versículo 7, aquí está una esperanza muy grande para nosotros. Porque el hombre o la mujer recto, el hombre justo o la mujer justa, tiene esta esperanza. Vean lo que dice al final del Salmo, versículo 7. El hombre recto mirará su rostro.
su rostro mirará. Un hombre recto, hermanos, es un hombre o una mujer que sabe que no puede salvarse por ninguna de sus obras. Es un hombre y una mujer que se considera en una bancarrota espiritual y por tal motivo ha puesto su fe en Cristo. Y gracias a que Cristo lo salvó, ahora él tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te ayuda a hacer las obras de justicia, obras de rectitud. No para salvación, porque tú ya eres salvo, porque la salvación es por gracia. Dios ya te regaló la salvación. Pero sí, Dios te pone esas obras buenas que ha preparado para ti, para dar evidencia de que tú has sido salvo y que ahora tú eres un hombre recto delante de Dios. No por tus obras, sino por la que hizo Cristo en la cruz. Lo que se le conoce teológicamente como la doble imputación. Cristo en la cruz te impuso su justicia y tú le pusiste sus pecados. Y ahora Él pagó el precio y Él te dio su justicia y ahora tú delante de Dios eres un hombre justo. Y como eres un hombre justo, ahora el hombre y la mujer recta obedece a Dios y se alinea con Dios. Y toma en cuenta esto, hermanos. El hombre recto no va a huir al monte cual ave. El hombre recto no va a pecar para salvarse de su angustia. El hombre recto no se burla de la ley de Dios. El hombre recto no rompe los fundamentos de Dios. El hombre recto hace todo lo contrario. Medita, estudia su palabra, obedece para cuando llegue la prueba, esté firme en el Señor y pueda decir, en Jehová he confiado. Eso hace el hombre recto. Hermanos, tú tienes una esperanza mayor que cualquiera. ¿Cuál es tu esperanza? Mirar el rostro de Dios. Palabras literales. Mirar el rostro de Dios. Si tú eres recto. Vean lo que dice Job 19:26. Y vamos a ir acabando. Job 19, versículo 26. Vean lo que dice. Dice así la palabra del Señor. Job 19:26. Job, un hombre que pasó por angustias. Job, un hombre que pasó por males grandes. Dice estas palabras, vean, Job 19:26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ¿qué? He de ver a Dios. Versículo 27. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Job decía, hoy estoy subiendo, dice Job. Dios, obviamente Job no se aludía a sí mismo, pero sabemos que Job era un hombre recto, ¿no es cierto? Era un hombre perfecto, un hombre piadoso. Pero Job estaba seguro de una cosa. Él estaba seguro de una cosa en medio de toda su aflicción, en medio de toda su angustia. Él estaba seguro de una cosa. Él estaba seguro de que si yo sigo mi rectitud, la que Dios ha puesto en mí, sin importar que mi carne se deshaga en el proceso, si yo hago eso, yo sé que un día miraré el rostro de Dios. Y esa era la esperanza de Job. Esa era la esperanza de David. El recto no tiene el mismo fin que el impío, porque los malos, los impíos, los pecadores ya tienen su castigo. Pero decía David, yo he confiado en Cristo sobre todas las cosas y algún día miraré el rostro de Dios, porque yo he confiado en Dios. Hermanos, ¿te alientan estas palabras? ¿Te alientan estas palabras a la hora de tus problemas, de tus adversidades? Que si tú estás firme en el Señor, que si tú no huyes al monte a pecar,
¿Tú algún día verás el rostro de Dios? ¿Te anima? Hermano, si tú estás en días de tribulación, este salmo tiene que alentarte. Tiene que alentarte este salmo. Porque tú un día verás el rostro de Dios. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Versículo 11, vean, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, como lo hacéis. Hermano, anímate en estas palabras. Anímate en seguir en el camino del Señor. Anímate a no huir al monte cual ave. Anímate a no pecar en contra de Dios en medio de las circunstancias malas que nos rodean. Mejor, anímate a estar en la santidad, en la justicia, incluso en esos días difíciles. Anímate a caminar como el Señor. Anímate a obedecer al Señor. Porque recuerda esto y guárdalo en tu corazón. El hombre recto mirará su rostro. Y Dios no ignora las maquilaciones de los hombres. Él no ignora nada. Para concluir, hermanos, David tenía una gran fe en el Señor. Y una gran fe en sus días de tribulación. Por nada él era llamado conforme al corazón de Dios, porque su fe en Dios era grande. David en sus tribulaciones, él simplemente decía, en Jehová he confiado. En este acto de fe, hermanos, que vemos aquí, no solo podemos ver a David, también podemos pensar en nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque nuestro Señor Jesucristo estuvo en medio de hombres que tensaron su arco para destruirlo. Ahí estaba Judas, ¿no es cierto? Los fariseos, los escribas, todos intentaban matarlo, todos intentaban ya dañarlo. Incluso muchos de ellos obraban en lo oculto, ¿no es cierto? Ellos hacían maquinaciones perversas, ellos conseguían a hombres mentirosos para desacreditar al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Para desacreditar todas sus obras, sus milagros que hacía. O Judas, ¿cómo actuó? En la noche, en lo oculto, él fue y vendió al Señor Jesucristo a precio de esclavo, ¿no es cierto? Sin duda, hermanos, él estuvo en una situación donde todos tenían el arco tensado, donde todas las flechas le estaban apuntando en contra de él. Los malos lo estaban rodeando. ¿Y qué pasó? Llegó la tentación por medio de Pedro, ¿recuerdan? Para que huyera al monte cual ave. El malo lo tentó, porque detrás de Pedro estaba Satanás. ¿Y qué le decía Pedro? Jesús, huye al monte cual ave, peca en contra de tu Dios, peca en contra de tu Padre, abandona la misión que te ha dado, ¿no es cierto? Pero nuestro Señor resistió y dijo, apártate de mí, Satanás, porque no voy a huir al monte cual ave, no voy a pecar en contra de mi Dios. Y las tentaciones lo acechaban, ¿no es cierto? Pero ¿qué mantuvo firme al Señor Jesucristo, hermanos? ¿Qué lo mantuvo firme?
lo que mantuvo firme a David. Su fe en el Señor. Porque nuestro Señor Jesucristo sabía que Jehová está en su santo templo, que Jehová está sobre todas las cosas, que Jehová reina y gobierna sobre todas las cosas, que Jehová es soberano sobre todos. ¿Y qué le dijo a Poncio Pilatos? Tú no me puedes hacer nada si mi Padre que está arriba no lo acepta, no lo autoriza, no lo ordena. ¿No es cierto? Yo estoy hoy ante ti solo porque el Rey está en su trono. ¿No es cierto? Y al final, nuestro Señor Jesucristo caminó en rectitud, confió en el Señor, gracias a la fe que tuvo en Dios, ahora está sentado a la diestra del Padre viendo el rostro de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Esta es la misma fe que tenía David. ¿Y qué crees? Esta es la misma fe que tú puedes tener en medio de las tribulaciones. Solo confía en Jehová. Y si lo haces, un día verás el rostro de Dios. Oremos al Señor, hermanos.